Vayan por favor conmigo a Jonás capítulo 2, versículo 1. Este tema yo le titulé Jonás en el interior del pez. Si usted es tan amable, ponga su vista por favor en el verso 1 y yo le doy lectura. Jonás en el interior del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta es una de las historias bíblicas más escuchadas, son de las más comunes, de las más mencionadas, y de las más conocidas entre el cristianismo. De hecho, ¿quién no ha escuchado esta famosísima y muy común historia de este varón llamado Jonás? ¿Cuántas personas ni siquiera éramos cristianos y escuchamos con demasía el famoso Jonás dentro de dicen por ahí, ¿no? Las personas que nos ministraban, ¿se acuerdan en aquellos días? Dicen que en el estómago de una ballena, ¿verdad? Eso es lo de menos, mis amados. No vamos a discutir ni vamos a dividirnos porque fue una ballena o un tiburón, ¿verdad? No, el asunto es que fue un gigantesco pez, así de sencillo. Jonás, que en su idioma original significa paloma, este fue un profeta israelita quien está situado de acuerdo o en el orden canónico escritural, como en el quinto libro de los profetas menores, pero no porque tenía menos años. Se dice profetas menores por su pequeño contenido, pero su grandiosa enseñanza, hermanos, en solamente 4 versículos. ¿Cuántos estamos de acuerdo que hay cosas chiquitas que te dan lecciones muy, pero muy grandes? Amén. Este es uno de esos libros, mis amados. Es un libro que solamente consta de 4 capítulos, pero son bastante sustanciosos. Son inspiración divina, imagínate, mi amado. En esta sección yo voy a tomar nomás unos minutitos para dividir más o menos el libro de Jonás en 3 diferentes secciones para que más o menos usted, que también ya leyó esta parte bíblica, más o menos nomás para dividirlo, lo que más sobresale, lo que más resalta. Y también quiero explicarlo en palabras bien sencillas, el orden de este sustancioso libro. En primera instancia aparece la desobediencia de Jonás. Eso es definitivamente lo que más nos llama la atención siempre, la desobediencia de Jonás. En segundo, levanta su oración, aquí está en el capítulo 2, lo vamos a explicar también. En tercera parte aparece la predicación, pero también aparecen sus resultados de este hombre. La desobediencia consistió en que este hombre desechó esa misión que Dios le encargó, hermanos. Dios le dijo: ve a Nínive, ve a profetizar contra aquella ciudad, ya que el misericordioso plazo de Dios solamente constaba de 40 días. Jonás se rebeló, eligió tomar otra dirección, intentó burlar a Dios, huyendo a un lugar que no le había sido encomendado. Sin embargo, dice la Biblia que Dios preparó un gigantesco pez, el cual se lo tragó. ¿Para qué, mis amados? Para frustrar así los tristes planes que el profeta había trazado, según Jonás 1 de los versículos 14 al 17. ¿Sabían que los seres humanos somos tan pequeñísimos en capacidad que creemos que podemos engañar a Dios? Si usted lee, por decirlo, ahí en Jonás 1, en los versos 8 y 9, se va a dar cuenta cuando le preguntaron las personas que iban en el barco, diciéndole: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que se levantó una tremenda tempestad que rompía el barco, que parecía que iba a romper al barco? Y cuando le hicieron estas preguntas, le hizo 4 preguntas. Usted que es teólogo de la palabra de Dios, ¿se acuerdan que le dijeron: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? 4 preguntas en una, ¿no? Y dijo: escuchen bien, a veces no sabemos
A veces en nuestra inconsciencia simplemente respondemos, ¿no?, de una manera humana e ilógica, turbado de espíritu, imagínense, necio de corazón, ¿qué otra cosa le podía salir? Dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Dónde estaba metido este hombre, por cierto, hermanos? Estaba metido en el mar, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta la incapacidad y la insuficiencia del ser humano, que creemos que vamos a burlar a Dios metiéndonos en una gotita de agua? Dice, si no estoy mal, Isaías 40 o 41. Yo me acuerdo que prediqué hace unas semanas una porción bíblica de Isaías 40, sí, Isaías 40, cuando comienza la liberación, mejor dicho, las profecías de que el pueblo del Señor iba a regresar una vez más de Babilonia. Del 1 al 39 en Isaías nos habla del trato directamente de Dios con Israel. Y en esa ocasión, la Biblia dice que para Dios una gotita, el mar es como una gota de agua, mi amado hermano. ¿Creen que Jonás se le podía escapar al Señor sabiendo que era el creador de todo el universo? O sea, te le vas a escapar a Dios en una mínima porción de agua, imagínate, hermano. Ahora, en la segunda parte, la oración de Jonás, que es el tema que vamos a tratar hoy, en la segunda parte, mis amados, Jonás levantó un clamor. Él estaba asombrado de encontrarse aún vivo dentro de un gigantesco pez, hermanos, en el seno del pez. No hay ninguna historia en la Biblia que registre esta semejante y tremenda verdad, hermanos. ¿Usted ha escuchado algo así, que una persona viva, porque muertos, ahorita vamos a ir para allá, yo creo que sin duda ha habido muchos, ¿verdad que sí? Bueno, una persona viva en el estómago de un gigantesco pez marino, hermanos, hágame usted el favor, ¿verdad? Ya que de alguna manera este hombre, al darse cuenta que estaba ahí dentro y vivo, él no dudó, hermanos, así como usted, que es cristiano genuino, él no dudó diciendo, Señor, yo no sé ni qué vas a hacer aquí, yo no sé por qué estoy aquí, pero de que fue tu plan, de que tú me preparaste esto, no tengo ni la menor duda. Ahorita lo vamos a ver por la tremenda oración que levantó, hermanos. Y el pez, siendo comandado por Dios, recibe la orden de ir a vomitar a Jonás en la orilla de ese inmenso mar, por así decirlo, en las playitas de arena, ¿verdad que sí? La tercera parte, nomás quiero desmenuzarle así en cortas palabras, ¿no? Ahorita vamos a entrar a lo que es el platillo principal, para que más o menos tenga un poquitito más, ¿verdad?, de sustento bíblico. La tercera parte y última que este libro enfatiza es la predicación de Jonás, pero también los resultados, hermanos. Es importante enfatizar, ¿ok? Hay predicación y también tiene que haber resultados. Si no, ¿verdad?, probablemente algo está sucediendo, ¿no? No tiene que suceder obligadamente conversiones. Si no, se lo vamos a preguntar a Jeremías, cómo se lamentó por el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Si saben por dónde voy, ¿verdad? No obligadamente se tiene que convertir la gente a su predicación, mis amados. Pero digo, tiene que pasar algo, porque cuando llega el mensaje nos penetra. Hebreos 4, versículo 3 nos penetra y suceden dos cosas. O nos echamos a correr neciamente, o tiramos todas y cada uno de nuestros argumentos y le decimos, perdóname, mi Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese día, mis amados? ¿Verdad que sí? Bueno, una vez, ¿verdad?, que este hombre predica, vienen los resultados, hermanos. Este hombre, después de ser rescatado, obedece a Dios, proclama el mensaje, los ninivitas se arrepienten públicamente, Dios perdona a los 120,000 que no podían discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda, dice la Biblia, incluyendo muchos animalitos. Y esta reacción misericordiosa le produjo tanta molestia a Jonás, al grado de que se sintió bastante ofendido, hermanos. Cuando él miró que Dios había anulado el castigo y el juicio, ya no tenía efecto una vez que la condición del pueblo cambió. Pero este hombre tomó una actitud bastante negativa, mis amados. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que Dios es capaz de hacer con sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios somos, mis amados? Saludos a todos los que nos están escuchando, por cierto, ¿verdad?, en la internet. Por muchos motivos usted no vino, que nos escucha, ¿verdad?, ahí en su casita, en su trabajo, en el carro, yo no sé. Que Dios me lo bendiga, y esperamos en el Señor mirarnos y saludarnos físicamente directamente, ¿verdad? Ahorita tenemos que guardarnos,
por respeto a muchos, ¿verdad? Por respeto a las autoridades y por respetar también la salud de muchos, pero esperamos en Dios, mis amados, tenerlos aquí. Hoy nos vamos a enfocar en lo que Dios hace a todos aquellos que somos hijos de Dios en sitios bastante extraños, como lo es en el interior del estómago de un pez. ¿Qué cree que Dios hubiera hecho si a usted le hubiera tocado esa... Me da risa cómo es de poderoso nuestro Dios, ¿verdad? Si a usted le había tocado esa experiencia, hermanos, comiéncese por ahí a identificar, ¿ok? Comiéncese a introducir en el estómago del pez. Yo sé que no lo va a lograr porque no hemos estado ahí, pero vamos a meternos poco a poco a la historia, ¿qué les parece? Para que Dios ministre en sus corazones. Dios quiere limpiarnos, hermanos. Por la gracia del Señor, hoy aparentemente fue el último día del confinamiento. Digo aparentemente porque estamos en un proceso todavía. Pero ¿cuántos saben que Dios no ha dejado de trabajar, hermanos? Y Dios trabaja de lo interior, ¿eh? ¿A dónde pone el Espíritu Santo de Dios? ¿A dónde lo pone nuestro Señor cuando venimos a sus pies? Lo pone en nuestros corazones, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra en el libro de Romanos, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios quiere comenzar de aquí. ¿Y cuántos entendemos lo que el hermano Mario decía al principio? Que nos sentíamos de alguna manera encerrados, nos sentíamos aislados, nos sentíamos alejados, pero Dios está con nosotros, mis amados. Dios no se ha ido, Dios está aquí. A donde quiera que nos vayamos como templo del Espíritu, Dios sigue ministrando y su presencia es ahí nomás, hermanos. No se mueve, no se va. Entonces, vamos a identificarnos con esta historia, ¿verdad? Porque algunos tuvieron una experiencia divina bajo techo, ¿se acuerdan? Cuando yo prediqué de María, la hermana de Aarón, cuando yo les compartí de esa viuda que tenía una grande deuda. Yo les compartí hace 8 días, domingo, los discípulos dentro de un lugar donde se reunían. También les compartí la cueva de Adulam, ahí donde estuvo David, y 400 que después se convirtieron en 600. También yo hoy, o mejor dicho, el jueves, ¿se acuerdan lo que les compartí? ¿Quién estuvo por ahí listo? Juan. ¿Dónde estaba, hermanos? Estaba en una isla pedregosa, rocosa. Dios trató con él. Pero hoy nos va a hablar el Señor con una persona que estaba en el estómago de un gigantesco pez, mis amados. ¿Qué pasaría por nuestra mente, por cierto? Saber que estamos ahí. Y la situación aún más desesperante, hermanos, que llegamos a ese lugar cuando sabemos que fue por desobediencia. Eso sí sería aterrador, ¿a poco no, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque llegar así nomás de buenas a primeras a un lugar cuando Dios me lleva, pero ¿yo qué hice, no? ¿Yo qué hice, Señor? Bueno, esa confianza es la que nos mantiene, que nos puede ayudar a respirar así, ¿no? Tranquilos, no hicimos nada, pero ¿qué hago aquí, Señor? Pero saber que llegué ahí porque hice algo, yo no sé, yo no quiero traerlo en una regresión. Aquí no predicamos la doctrina de la regresión, ¿verdad que no? Pero ¿cuántas personas se acuerdan cuando alguien llegó? Yo no he llegado a una prisión, ¿verdad? Por mi esfuerzo y por la gracia de Dios, porque también fui un hombre alejado de la gracia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan por qué llegaron ahí, hermanos? ¿Verdad que sería una tremenda turbación de espíritu llegar a un lugar y dices tú, vine aquí, Dios me dijo que no hiciera yo lo malo. Dios me lo advirtió y ahora ya ni te preguntas, ¿verdad que no? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría por nuestras mentes, hermanos? Les dije hace ratito, ¿verdad?, que esta es la única historia registrada, tanto en la Biblia y en toda, creo, la historia, ¿no?, de una persona que estuvo en el vientre de un gigantesco pez, pero con vida, hermanos. Porque según la historia, yo estaba investigando un poquitito, ¿verdad?, acerca de cuántas personas han sido atacadas por tiburones. Se dice que nomás en el 2017 y en el 2018, son peces gigantescos, fueron atacados 285 personas, hermanos. La misma Biblia registra un sinfín de casos en donde, dígase incrédulos y dígase creyentes, han sido atacadas bestialmente, hermanos. Bestialmente. Por muchos animalitos, ¿no? No obligadamente tienen que ser una ballena o un tiburón. ¿Cuántos hemos leído Daniel capítulo 6? ¿Se acuerdan
el motivo de echar a gente era para que fueran comidos por leones? Esta gente iba a terminar en el estómago, pero no vivos, hermanos. Si leemos Segunda de Reyes, también miramos que hubo gente, hermanos, que terminaron en el estómago de algunas fieras, pero bueno, no tuvieron la misma fortuna que Jonás. Estas personas fueron despedazados, fueron tragados, fueron comidos. Bueno, qué triste, ¿verdad que sí? Pero a mí me sorprende la sabiduría y la soberanía de Dios, mis amados. ¿Cuántos saben que Dios no tiene ningún problema de guardar un cuerpo de uno de sus hijos o de una persona dentro de una ballena, así como no tiene ningún problema en guardar también dinero? ¿Cuántos han guardado aquí dinero en el estómago de un pez, por cierto? ¿Alguno aquí? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 17, 27, cuando estos religiosos se le confrontaron a la verdad andando ahí, y le dijeron, tu maestro, le dijeron a Pedro, tu maestro no paga los diezmos del templo? ¿Se acuerdan la divina de respuesta ahí en Mateo 17, 27? Les dice, Pedro, ¿de quién reciben los diezmos, o de quién reciben, verdad, las entradas, pues, ¿no? El gobierno, ¿la reciben de los extraños o la reciben de los hijos? Y le dice Pedro, es lógico que de los extraños, mi señor. ¿Ya escucharon, religiosos? Como diciendo, yo soy el dueño de todo, pero para que no se me ofendan, Pedrito, mira, agarra tu anzuelo. No, señor, dame chance de la atarraya. No, Pedro. Señor, la atarraya, llévate un anzuelito, Pedro. Lanza, dice la Biblia, en el mar, léanlo por favor ahí. Lanza por favor tu anzuelito en el mar, y el primer pez que saques, abre la boca, sácale una moneda. Dice la Biblia ahí que se llamaba un estatero. Estatero no es su compadre. Un estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas. Y la cantidad que se le tenía que pagar a aquellos religiosos o al templo era 2 dracmas. Paga lo tuyo, Pedro, y paga por favor lo mío, para que no se ofendan. El Señor les estaba diciendo, oye, a mí me pertenece absolutamente todo, yo no tengo ningún problema. Pero qué maravilla, mis amados, lo que Dios hace, ¿no? Dios no tiene ningún problema en guardar dinero dentro de un pez, o guardar también un cuerpo, hermanos. Pero lo que Dios quiere hacer, con nosotros, mis amados, lo tenemos que enfatizar, ¿verdad? Así es de que, ¿qué les parece si, para no especular, ¿no? Porque aquí nos podemos hacer una doctrina relativa, ¿no? Yo considero, pastor, que esto y que esto más. Yo considero, pastor, que la historia es así y así. ¿Qué les parece si mejor dejamos de especular y vamos a ver qué sucedió? A mí me encanta lo que dice la Biblia, hermanos. ¿A usted también? Vamos a leerla entonces. ¿Qué les parece para no especular, para inventar por qué Dios lo confinó, por qué lo apartó, por qué lo metió en el estómago de un pez, por qué no lo metió en otro lugar? ¿No? Pero vamos a descubrir en la Biblia, ¿no? Para que nos responda la palabra de Dios, hermanos, y podamos aprender que como hijos de Dios, toda situación que enfrentamos, no se le olvide esto, hermanos, toda circunstancia, por más extrema, por más difícil, por más imposible o por más rara que te parezca, siempre viene con intenciones de enseñarnos, hermanos, de alinearnos y también de corregirnos, ¿no? En ocasiones Dios las permite porque Él quiere que hagamos, escuchen bien, que hagamos lo que ya dejamos de hacer. Yo no sé cuántos se identificaron en este tiempo de confinamiento. A veces Dios nos pone en un sitio porque quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Yo no sé si me está entendiendo. A veces Dios nos pone en esos lugares porque quiere que atendamos con más responsabilidad lo que Dios nos encargó, así como a Jonás. A veces Dios nos pone en ese sitio porque quiere que le sirvamos con más gusto, con más diligencia, ya que Dios es el dueño, hermanos. Él es el Señor, es el dueño de todo. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver cuál fue la situación de Jonás. ¿Hasta dónde lo quería llevar nuestro Señor? Dice lo siguiente. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo:
Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esa palabra angustia, mis amados, del hebreo con T al principio, Sara, significa en mis aprietos, en mi aprieto invoqué al Señor. Estando yo en un problema, busqué al Señor. Estando yo en un conflicto, dice la palabra del Señor, entonces fue cuando yo vine al Señor. Cuando Él se sintió acorralado, mis amados, amenazado, Él sintió que no había salida, Él se sintió aprisionado, inmediatamente entendió, de quién provenía todo ese trato, hermanos. Y lo primero que hizo, ¿qué fue? Orar fervientemente, porque eso es lo que significa la palabra, hermanos. En su angustia, Él oró. Si sabían, ¿verdad?, que la palabra ferviente es ese deseo intenso, con entusiasmo, con entrega y con admiración hacia alguien o hacia algo. En este caso, Dios no quería enseñar a ir a buscar a Dios de una manera deseosa, anhelosa. Así como usted y yo, ¿verdad?, que teníamos ese deseo en nuestros corazones de que, Señor, yo quiero reunirme como iglesia. Yo ya quiero ir a visitar a mis hermanos, yo ya quiero estrechar la mano con mis hermanos, yo ya quiero que como iglesia dancemos, cantemos, yo ya quiero que como iglesia leamos la palabra del Señor juntos, con ese momento, con ese deseo, ¿no? Y me da gusto por su vida, hermanos. Gracias al Señor por su vida, ¿verdad? Yo sé que Dios está haciendo algo maravilloso en usted, y lo ha hecho en estos 3 meses definitivamente. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Aquí notamos una actitud totalmente diferente a la que este varón de Dios demostró en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis. Aquí podemos notar que la actitud en el capítulo 2 es totalmente diferente, hermanos. Dios le dice, Jonás, levántate, ve y pregona. Sin embargo, ya estando confinado, vamos a agarrar esa palabra, apartado o encerrado, mejor dicho, porque déjenme le digo que en la ballena no había salida de emergencia, no había emergency exit. ¿Para dónde le hago? Yo me estaba metiendo en el lugar de Jonás, hermanos. En estos días estaba perdando el tema, digo, mi Señor, dentro de un estómago del pez. Y me vinieron un sinfín de cosas en mi mente, hermanos. Digo, Señor, pues tú eres Dios y tú haces como haces. ¿Cómo nos lo vas a enseñar si no entendemos? Pues solamente tú entiendes que mi mente es tan pequeñísima, ¿verdad? Tantas y tantos misterios que tú entiendes y a mí no me alcanzan, pero al fin y al cabo tú eres mi Señor y si a ti te place allá adentro, a ti te plació. ¿Y quién dice algo? ¿Será sabiduría contender contra el omnipotente? Dice la Biblia en Job 41, si no estoy mal. En esa ocasión ya miramos a un Jonás totalmente rendido, necesitado, dependiente de Dios, incluso estaba angustiado. ¿No dice la Biblia que en su angustia invocó al Señor? Pero anteriormente, ¿cómo estaba Jonás, hermanos? Estaba endurecido, estaba enojado tal vez, estaba dolido en contra de los ninivitas, ¿no? Yo no sé qué tenía en su corazón, pero por la terrible reacción, algo tenía este hombre, ¿no? En esas palabras, ya en el capítulo 2, en esas palabras, mis amados, él estaba expresando su arrepentimiento y su disponibilidad genuina de servirle o de hacer la voluntad de Dios. Incluso las palabras que Jonás expresó, escúcheme muy bien, mi amado, estas palabras que Jonás expresó en estos versos, capítulo del 1 al 3, el capítulo 2 del verso del 1 al 3, estas palabras no fueron palabras sin sentido, mi amado. Estas palabras no fueron ni siquiera de origen de un humano. Fueron salmos. Fue inspiración divina. Esto nos va a enseñar algo, ¿ok? Esto nos va a enseñar algo, mis amados. Se los voy a poner en la Biblia. ¿Quieren ir, por favor, bien rápido a Salmos 18, versículo 6? Mientras yo le leo la misma parte bíblica, pero en el Salmo 121. Salmos 18, 6, ahí espéreme, por favor, y yo le voy a leer Salmos 120, versículo 1. Dice la Biblia, a Jehová
Clamé estando en angustia y Él me respondió. Si usted tiene listo ahí, Salmos 18, versículo 6, dice lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Mis amados, es bien importante memorizar la parte bíblica. ¿Ustedes por qué creen que los judíos les premiaban incluso hasta con miel a todos su descendencia? Es bien importante, mi amado hermano, tener en cuenta que la palabra de Dios no solamente tiene que estar en nuestros corazones, también tiene que estar aquí en nuestras mentes, hermanos, para que echemos mano de ella en nuestras angustias, en nuestra necesidad. A Jonás miramos ahí, ¿verdad?, que le estaba saliendo palabra de Dios, ¿verdad? Es bien importante memorizarla, citarla, repetirla, leerla, estudiarla, atesorarla como esos tesoros, así como dice la Biblia en Proverbios 2, versículo 4, o en San Juan 5, versículo 39, ¿se acuerdan? Escudriñar pues las Escrituras, porque os parece, ¿sí o no, mis amados? Os parece que ahí está la vida eterna. Y cuando usted echa mano de este precioso libro y lo empieza a atesorar, lo empieza a guardar, lo empieza a meditar, lo empieza a memorizar, mi amado hermano, cuando usted se encuentra en X situación difícil, usted no habla de su cosecha. Usted comienza a hablar la palabra de Dios. ¿Y qué sucede, pastor? Nada más ni nada menos que es el aliento de vida de Dios. Si saben que cada vez que Dios nos habla con estas palabras, haz de cuenta que te ponen una inyección de vida. ¿Sabía eso, mi amado? Sí. Nos inyectan directamente la vida de Dios, el zoe de Dios. Esa es la palabra en el original griego. El zoe, la misma sustancia de Dios. Hebreos 1, la misma vida de Cristo Jesús. Ya que solamente la palabra, mis amados, nos produce ánimo, nos produce seguridad, confianza, consuelo y mucho placer. ¿A cuánto los bendice la palabra, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No, hermano, cuando empieza uno a leer la palabra del Señor, no, haz de cuenta que eres soldado de la Armada de Estados Unidos, hermanos. ¿Ah? Empiezas así como que las piernas se te mueven solitas, como que las manos, así como decía David: Señor, tú eres el que entesas el arco, tú eres el que pones la flecha en el arco, tú eres el que haces todo por mí. En otras palabras, David decía: si no eres tú, mi Señor, ¿yo quién soy? Es necesario expresar palabras que nos liberten, hermanos. Estaba encerrado, este varón estaba encerrado, hermanos, y no tenía para dónde darle. Imagínate. Hacía un hoyito en la cola, por así decirlo, vamos a decir lo que se metió con un cuchillito en la bolsa, ¿no? Así, vamos a inventar, ¿no? Este es un invento mío, ¿no? Que se metió con un cuchillito en la bolsa: déjame abrir la cola aquí. No, espérate, Jonás. Donde le abras aquí la cola al pez grande, donde hagas un hoyo, dice: tranquilino, se acabó la vuelta. Se te va a meter el agua y aquí se acaba la vuelta. Hay mucho que pensar, hermanos, cuando este hombre estaba ahí. A mí no me alcanza, ¿no? Soy muy mínimo, ¿verdad? En ese asunto, ¿no? Pero es necesario expresar palabras que nos liberten, hermanos. Dios miró el corazón de Jonás, esa indiferencia de un hijo desagradecido o mal agradecido. Dios notó su mala reacción, sus malas intenciones de ignorarlo, lógicamente, porque su plan humanamente hablando, ¿cuál fue, mis amados? Huir y abandonar su labor. Sin embargo, no le duró mucho tiempo este inútil esfuerzo. No le duró mucho tiempo, ¿verdad? En esta escena comprobamos que la desobediencia, mi amado hermano, nos puede llevar a un encierro total. La desobediencia nos puede poner en un lugar que jamás imaginamos estar, en donde nuestra única opción como creyente es: invocas a Dios sí o sí. No hay más, hermano. ¿Cuántos nos hemos encontrado en situaciones así bien difíciles? ¿Verdad? Yo recuerdo en cierta ocasión que, no siendo cristiano, yo venía de la frontera de México hacia Estados Unidos. Usted ya conoce, ¿verdad?, mi historia como hombre carnal, alejado de la gracia de Dios. En esa ocasión veníamos de México para los Estados Unidos, ya dentro de los Estados Unidos, hermano.
Y ahí venía esta persona manejando, conduciendo de una manera fatal, hermanos. Una camioneta grande, de esas de doble llanta, las que tienen una fuerte potencia, las heavy duty, ¿verdad? Y nos venía persiguiendo los patrulleros del Border State Patrol, pues, ¿no? Nos venían persiguiendo y decía yo, bueno, ¿y a qué hora se va a parar este hombre? No, ¿cuál se iba a parar, hermanos? Se iba todo lo que daba en la arena, hermanos. Y su intención era levantar una polvadera para que el departamento de migración, los patrulleros fronterizos, tuvieran más conciencia y se pararan, y así sucedió, hermanos. Ellos tuvieron más conciencia porque así como íbamos, hermanos, era una camioneta abierta, ¿eh? No voy a empezar que íbamos todos con el cinturón ahí bien puesto y ahí con aire acondicionado y todo. Era una camioneta abierta, hermanos. Y este hombre iba no sé a cuántas millas por hora y nosotros nos íbamos agarrando hasta los unos con los otros, hermanos. A ver a qué hora salimos volando de aquí, ¿verdad? Y en medio de esa angustia, ¿saben qué dijo una persona que iba en medio de toda esa hora, ya cuando terminó toda la travesía? Ya estaba riendo, ¿no? Ya escapamos, ¿verdad? No, dice, yo le venía orando hasta el diablo, imagínate. O sea, en la angustia tú ya no sabes ni qué hacer. Dice, yo le venía orando hasta el diablo. A mí, pues, a mí ni siquiera me asustaba eso, ¿no? Porque yo estaba en las mismas. Era mi compadre Satanás en aquellos días, imagínense. Pero, ¿hasta dónde somos capaces, hermanos, de llegar cuando nos encontramos en terribles angustias? Pero ya como cristiano, ¿a quién invocamos, mi amado? ¿Sí o no? Así podemos estar en una terrible condición de la más dura. Dios nos despierta como hijos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice la Biblia, en mi angustia, en esa necesidad invoqué. La palabra invocar del hebreo kará significa en mi problema llamé por nombre a mi Dios. Esa es la palabra hebrea, hermanos. Grité, clamé, ¿verdad? En pocas palabras yo me lo imagino a este hombre, ¿verdad? Yo no estuve ahí, ni la Biblia lo dice. Yo me lo imagino a este hombre con lágrimas en su rostro, hermanos. Señor, ¿y yo qué hago aquí? Yo me puse a pensar, ¿habrá dormido Jonás en esos 3 días? Porque con seguridad no comió, ¿eh? Yo no creo que le haya puesto ahí un asador al Señor para que le cortara un filete a la ballena y comiera pescado en esos 3 días. Ni siquiera luz tenía, ¿qué iba a hacer? No tenía luz, hermanos. Se la cortaron por no pagar el bill. No tenía qué comer. ¿Qué más no tenía, hermanos? No tenía ropa para cambiarse Jonás. Llegó mojado, ¿eh? Yo me puse a pensar, Señor, ¿será que el cuerpo de la ballena le sirvió como un aire calientito para que tendiera ahí sus ropas Jonás y se secara? Porque, hermanos, ustedes saben que el mar es bien frío, hermanos. El agua del mar es extremadamente fría, ¿sí o no? Y los cuerpos no resisten. ¿Han mirado la película del Titanic? ¿Verdad que sí? Los cuerpos no resistieron, hermanos. Se congelaron en el mar. Pero fíjate cómo es nuestro Dios, hermanos. Yo no puedo resumirles todo porque yo no me he metido al estómago de una ballena. Ni intento, ¿no? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que este hombre gritó, clamó. Dice la Biblia en Salmos, vaya usted por favor conmigo al Salmo 145, 18, mientras yo le leo otro, hermanos. Es bien importante invocar el nombre de Dios, porque trae liberación, ¿verdad? Porque siempre trae vida. Usted anote Salmo 145, vaya al Salmo 145, 18, y yo le leo Salmos 50, versículo 15. Dice la palabra del Señor, e invócame en el día de la angustia. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia, te libraré y tú me honrarás. Si usted está ahí en el Salmo 145, la Biblia dice lo siguiente, mi amado. Cercano está Jehová. ¿A quién, mi amado hermano? ¿Me ayuda, por favor? A todos los que le invocan. Pero lo que sigue hace mucha diferencia, ¿eh? A todos los que le invocan, de veritas, dice el burrito de Shrek. De veritas, hermanos. Hay otra versión diferente que dice con sinceridad, hermanos. O sea, tiene que haber un corazón sin fingimiento, hermanos.
Tiene que haber pensamientos que le agradan a Dios. ¿Cuántos hemos aprendido a invocar o a clamar a Dios, a buscar a Dios en estos tiempos de angustia, de incertidumbre, de dificultad, hermanos? ¿Quién no como cristianos? Ahora yo voy a mandar aquí voy a hacer una pregunta y todo la tomamos como desafíos, ¿no? Yo soy el primero, hermanos. ¿Cuántos hemos aumentado el tiempo de oración, el tiempo de clamor o el tiempo de nuestra búsqueda a Dios a gritos, hermanos? Yo no quiero que nadie levante la mano, solamente que reflexionemos. Porque yo no tengo la menor duda que Jonás ni siquiera tuvo, yo me atrevo a decir como ser humano, yo me atrevo a decir que ni siquiera escogía tiempos para dormir. A lo mejor a la 1 de la mañana, a las 3, 5 de la mañana, a lo mejor le vencía el sueño. ¿Cuántos hemos tenido esas circunstancias? Que de repente te toca velar, ¿no? Yo hace unos días, ¿verdad? Cuando estaban destruyendo los edificios aquí en el sur de Minneapolis, ¿se acuerdan? Bueno, la pastora Brenda de esta congregación nos hizo un llamado. Pastor Marco, ¿pueden venir por favor a ayudarnos a velar el edificio? Porque nuestro edificio está en el blanco de estas personas que están destruyendo. Pero si miran adentro personas, muy probable, es casi seguro que no van a hacer nada. Ellos quieren destruir lugares, no quieren destruir gente. Y le digo, cuente conmigo. Y me traje 2 pistoleros, ¿no? También. Y el pastor Oscar estuvieron de aquella área, ¿no? Nosotros de este lado, y aquí estaba la pastora Brenda, ¿verdad? Hermanos, pero llegó el momento en que algunos ya no aguantaron. Se tuvieron que ir a dormir. O sea, se lo estoy diciendo por experiencia, ¿no? Yo ya también por ahí más de las 4 de la mañana, digo, dame chance, Timoteo, hablar un poquito de globos también, porque, ¿verdad? Yo les aseguro, mis amados, como ser humano, que Jonás ni siquiera planeaba, no, pues de 12 a 1 voy a dormir, es mi siesta. No, hermanos, ¿cuál? Él lo que estaba pensando, Señor, pues aquí me voy a morir sin comer. ¿Saben a mí lo que más me llamó la atención, hermanos? Investigo, yo no lo investigué. Yo me quedé así, ¿no? Me quedo con lo que hace mi Señor, ¿no? Investíguelo usted. ¿Verdad que nos sentimos bien cómodo de andar tapados ahorita con la máscara? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, cada quien responde, ¿verdad? Y a veces sentimos como que nos falta, ¿no? El aire, hermanos. ¿Me puede usted explicar, por favor, cómo respiró un hombre 3 días en el estómago de una ballena? Esa ballena le sirvió como un tanque de oxígeno. ¿Me lo puede explicar, por favor, usted? Porque a mí no me alcanza, hermanos. A mí no me alcanza. Un buceador penetra en las aguas, ¿verdad que sí? Y ahí lleva su tanquecito de oxígeno, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Me puede explicar, por favor, usted qué tiene el estómago de una ballena para sostener a un hijo de Dios 3 días? O sea, yo me quito el sombrero delante de mi Dios, hermanos. No puedo explicar esto, ¿verdad? Dios quería tratar con este hombre, ¿no? Yo les dije hace ratito, probablemente Dios lo quería ver aumentando el clamor, aumentando la oración. ¿Cuántos aumentamos la oración en estos días, hermanos? Nadie me diga nada, por favor, porque es delante de Dios. ¿Sí o no? Este hombre sin duda se la pasaba orando, se la pasaba clamando, se la pasaba pidiendo, Señor. Dios nos quiere traer en cierta medida para que meditemos, reflexionemos si ya dejamos esa apatía, si ya dejamos esa frialdad, si ya dejamos esa falta de interés de un simple o un acostumbrado orar, a un simple invocar a Dios, hermanos, ¿verdad? En la segunda parte, vayan por favor conmigo en la segunda parte, ahí en el verso 2, por favor. Jonás 2, versículo 2, por favor. Dice lo siguiente, y dijo, ya ahí estaba orando Jonás, ¿ok? Versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y qué sucedió, mi amado hermano? Él me oyó. ¿De dónde le oyó? ¿Desde dónde le oyó? Dice la Biblia, desde el seno del Seol clamé. ¿Dónde estaba este hombre, hermanos? ¿Estaba en el seno del Seol
o estaba en el estómago de un pez gigante? Estaba en el estómago de un pez, ¿sí o no? Vamos a subrayar esta frase porque es bien importante, hermanos, ¿verdad? Miren, el permanecer en el interior de un pez, dentro de las profundidades del mar, para Jonás era equivalente a estar en un lugar donde se encuentran los muertos. ¿Usted cree que sea gracioso pensar que vamos a estar ahí abajo en lugar de los muertos? ¿Usted cree que sea gracioso, hermanos? En cuerpo, pues, ¿no? En cuerpo. Porque en el Antiguo Testamento al Seol o al Sheol le llamaban el lugar donde descendían los muertos, ¿verdad? Imagínate 3 días sin comer, hermanos. 3 días de completa oscuridad. 3 días sin manera de cambiarse ropa. No escuchaba ruido ni un cántico de los pajarillos, hermanos. No escuchaba los ruidos del barco, no escuchaba carros, no escuchaba ruido de gente. Estaba totalmente apartado, desterrado, hermanos. No supo absolutamente nada de la vida sobre la tierra. Y a mí me sorprende, ¿verdad?, lo que Dios hizo dentro de él, cómo le dio oxígeno, ¿verdad? La vida del profeta, mis amados, nos invita a considerar lo que le pasó, que lo que le pasó fue muchísimo más que una simple experiencia humana. Va muchísimo más allá, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, un simple hundirse en el agua, ser tragado por el pez y después ser vomitado a la orilla del mar, hermanos, esto más bien fue una experiencia espiritual. ¿Saben por qué? Porque este hombre tuvo un roce con la misma muerte, experimentando una sensación de resurrección. Yo no sé cuántos han tenido familia, o a lo mejor a usted le haya pasado. ¿Cuántas personas han platicado con alguien que estuvo en coma? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor usted. ¿Cuántas personas hemos platicado cómo te sentiste? ¿Qué sentías, no? ¿Qué sentías cuando miraste la muerte? Como que algo se te salía de ti. ¿Qué sentías? Porque yo recuerdo, hermano, ¿verdad?, que en cierta ocasión mataron de un balazo a un muchachito, ¿verdad? Le gustaba hablar de más en aquellos días y hubo alguien que no lo soportó. Le dio un balazo en la cabeza, hermanos, y cuando lo echaron a la camioneta para llevarlo a ver si todavía lo rescataban, hermanos, los que iban a un ladito de él, dicen que este hombre pataleaba y decía, yo no me quiero morir, gritaba, hermanos. Bueno, solamente ellos saben, hermanos. Yo no he estado en esa condición, pero este hombre pataleaba, decía, yo no me quiero morir. Solamente Dios y él saben qué estaba mirando o qué estaba sintiendo. Pero ¿a poco no es terrible esa sensación, hermano? Bueno, para ponérselas baratitas, dejársela ahí baratita, Jonás se sintió más o menos así, hermanos. Él rozó la muerte, como quien dice, ¿verdad? Él vivió en la desesperación de pensar que había llegado el momento definitivo para separarse de Dios por su desobediencia, hermanos. Creyendo, ¿verdad?, que Dios lo había desechado y lo que le esperaba era la perdición eterna por desobediente, ¿no? Ahora, ese necesario encierro le provocó acercarse a Dios. Le provocó acercarse a Dios. Y podemos mirar a un Jonás renovado, ¿a poco no? A un Jonás obediente, a un Jonás dispuesto a ir a cumplir una encomienda que no fue de su agrado, pero al fin y al cabo era de bendición para la creación de Dios. Ustedes leen todo el final del libro de Jonás. ¿Acaso yo no voy a tener misericordia de 120,000 personas que son mi creación? Yo los hice para la alabanza de mi gloria. ¿Yo no voy a tener misericordia de ellos, Jonás? A ti no te costó nada. Tú te molestaste porque hice crecer una calabacera para que te quitaras el sol. Pero cuando mandé un gusano para que hiriera la calabacera y se secara, se quitó la sombrita y tú te molestaste, Jonás. Y una calabacera, o sea, ¿qué es una calabacera? Nada. Es simplemente hierba, dijo Jesús en Mateo 6, hierba que simplemente hoy es, florece y mañana ¿qué? Se seca, perece, su belleza. Pero yo no voy a tener misericordia por 120,000 personas más muchos animalitos, dice el Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Este hombre necesitaba escuchar la voz de Dios. ¿Qué sucede con nosotros, cristianos del Nuevo Testamento? Gálatas 2, versículo 20, dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí. Este hombre aún sintiéndose en el estómago de ese pez gigante, él decía, Señor, dame esa oportunidad. Yo quiero salir de aquí. Y es digno de observar este cambio de actitud, hermanos. De esto aprendemos cuán beneficioso es estar atado. Escuchen bien lo que voy a decir, hermanos. A veces nos es bien beneficioso estar atado a cierto lugar, hermanos, en cuerdas. A veces no lo miramos así, pero es bien beneficioso tener un grillete en el pie, hermanos, por así decirlo. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando estamos libres, tomamos los rumbos que nosotros queremos, ¿sí o no? Así es, hermano. Cuando yo estoy libre, yo decido ir y definitivamente yo decido no ir. ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando estamos amarrados, cuando tenemos ese grillete de que sí o sí, tenemos que obedecer, hermanos, ¿verdad? Casi siempre cuando tenemos nuestra libre voluntad así abiertamente, porque ciertamente Dios no nos la va a tocar. Pero sí o no, cuando nos sentimos en plena libertad, hermanos, siempre abusamos de nuestro destino, ¿sí o no? ¿Verdad que sí lo abusamos? ¿O nomás yo, pues, ¿verdad? Lo alteramos, hermanos. De verdad que lo alteramos. ¿Qué hacía ese hombre dentro de esa ballena? ¿A dónde iba? No tenía para dónde darle, ¿verdad? Por eso nosotros, mis amados hermanos, vayan por favor a 1 de Pedro 2:16. Nosotros, mis amados, tenemos que esforzarnos por obedecer a Dios, por no abusar esa libertad que Dios nos dio. ¿Cuántos tenemos libertad en Cristo aquí presentes? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor, tenemos libertad en Cristo, pero el Señor nos dice lo siguiente, así como Jonás fue un testimonio para que no volvamos a repetir lo que hizo, lógico de la predicación, claro que hay que hacerla, ¿verdad? Dios nos sigue hablando a través de muchos testimonios para enderezar y no abusar de nuestra libertad, hermanos. A veces la abusamos, créanme, hermanos. Pedro dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, 1 de Pedro 2:16, dice, como libres, pero no como los que tienen, ¿qué, mi amado? La libertad, ahí está el peligro, como pretexto, ¿para qué? Para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. A Jonás se le olvidó que la encomienda era hacia Nínive. Nadie le dijo que la dirección era hacia Tarsis, pero como nosotros podemos abusar nuestra libertad que hay en Cristo, el día que se nos ocurre, esa es una realidad, hermanos. ¿La podemos abusar, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Va a haber castigo, va a haber disciplina como hijos? Por supuesto que sí. Jonás, cuando gozaba de su libertad, fue irresponsable, fue indiferente, hermanos. Ahora miramos a un Jonás refrenado, encerrado bajo la poderosa mano de Dios dentro de ese gigantesco pez. Recibe un nuevo entendimiento. Su voluntad se alineó a la voluntad de Dios y ¿saben lo que hizo, hermanos? Comenzó a buscar en su angustia al Señor. ¿Se dan cuenta que el Señor nos lleva a ese lugar para que nos alineemos? Para que nos balanceemos, hermanos. En esos momentos de miedo y desesperación, Jonás vino en oración y ¿saben lo que sucedió? Cobró ánimo, hermanos. Cobró ánimo. Esa oración ya no fue por costumbre ni por hipocresía, sino fue en una genuina fe. Estaba completamente persuadido en su corazón que Dios le iba a ser propicio, así como lo pidió este hombre ahí en San Lucas 18, versículo 13. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerdan de esa vida del publicano? Él estaba de lejos orando, pero ¿recuerdan, verdad, a ese fariseo arrogante? Dice que se puso ahí enfrente, ¿no? Yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esos publicanos, tranzas. Yo diezmo, yo ofrendo, yo te doy todo, mi Señor. Hago ayunos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se puede juntar con esa bola de pecadores? Decía aquel hombre. Y el publicano, no queriendo levantar la cara, Señor, sé propicio a mí. Por eso los judíos tienen esas costumbres, ¿no? En el libro de los lamentos ellos agarran su librito, la Tora, no es la esposa del toro, ¿eh? Ustedes saben a qué me refiero, agarran su Tora
y se ponen ahí en el muro de los lamentos y ahí están, hermanos. Perdóname, Señor. Soy un pecador. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. Yo no soy Dios. Ni voy a comendar a los judíos. Eres el pueblo de Dios. ¿La salvación de dónde viene, mis amados? De los judíos. Y hay un remanente por la gracia del Señor que va a venir a los pies, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Son nuestros hermanos. Ellos ciertamente son israelitas genuinos. Usted y yo, ¿qué somos, mis amados? Somos esos olivos injertados en el verdadero, ¿sí o no? Pero seguimos siendo hermanos, ¿sí o no? Amén, mis amados. Hay mucho judío que va a venir. Yo en estos días estuve escuchando una entrevista de un judío. A mí me gusta mucho indagar, investigar cómo son la cultura, las costumbres, porque entre más entiendo las costumbres y las culturas, más me iluminan, me ilustran mejor para entender la palabra del Señor. Y este rabino judío decía, cuando le preguntaron, ¿y usted, para usted, qué significa ser judío? Con palabras sencillas dijo, para mí ser judío es todo. Porque ellos son instruidos desde chiquitines a cuál verdadero y único Dios le debe de adorar, hermanos. A ellos le presentan al Dios de las Escrituras. Yo les reitero, cuál sea su condición, yo no sé, y ni me voy a meter ahí. Porque el que salva, ¿quién es, hermanos? Cristo. ¿Verdad que sí? A mí no me pregunte quién es salvo y quién es no. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu humano que verdaderamente somos hijos de Dios? Y los que somos hijos de Dios, ¿somos guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Así de sencillo, hermanos. ¿Para qué nos vamos a quebrar la cabeza? Debemos darle gracias a Dios en todo. Póngase de pie, por favor. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, darle gracias a Dios en todo, hermanos. Ya que a Jonás le favoreció ese largo tiempo en el vientre del pez, hermanos. Ahí dentro, ¿saben lo que hizo Jonás ahí dentro de ese estómago del pez, hermanos? Miren, él pudo meditar por largas horas. Me atrevo a decir que él no planeó tiempo para dormir. A lo mejor ni hambre le dio, yo no sé, hermanos. ¿A poco no nos quita el hambre cuando viene una terrible condición así media, como que yo ni siquiera esperaba esto? ¿Sí o no, hermanos? A muchos se nos va, bueno, yo no soy de 8 cilindros, ¿no? Pero a veces como que sí apaga, ¿no? El hambre, las situaciones así tan terribles, ¿no? Que lo único que tú quieres es llorar. Llorar nomás. Porque te duele lo que estás mirando, lo que estás escuchando, ¿no? Pero he escuchado gente que, mi mamá es una de ellas, y vamos a orar por mi mamá. Hoy cumple 67 años mi mamá. Vamos a orar por ella, ¿verdad? Hoy cumpleaños, por cierto, allá en el pueblo. Probablemente nos está escuchando, ¿verdad? Saludos. Que Dios bendiga a mi mamá. Y a la familia también. Probablemente nos estén sintonizando. Hermanos, este hombre tenía tiempo más largo para meditar, para orar. Tal vez pasaba noches en vela, yo no lo sé. Dormía lo mínimo pensando en cómo agradarle a Dios. Casi 99.9. Cómo buscar la misericordia de Dios. Y aquí hay un principio que quiero que se lleve en su corazoncito, mi amado. Miren, los siervos de Dios jamás alcanzan victorias si no hay grandes luchas. Es que a mí la que me sobrevino, pastor, usted no tiene idea. Dios está contigo, hermano. Si los siervos de Dios no luchamos, jamás va a haber victoria, hermanos. Cuando este hombre llamado Jacob quería la bendición de Dios, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que se le balanceó al ángel, ¿verdad que sí? Luchó con Dios, no contra. Luchó con Dios. Y los que luchamos con Dios somos bendecidos, ¿verdad? Entonces este hombre se le abalanzó y no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Sí o no? ¿No? Ya les expliqué con peritas y manzanas a los servidores, ¿verdad? Les invitamos a que escuchen la formación ministerial, ¿verdad? Hay tantos y tantos principios bíblicos que uno puede hacer, ¿no? Este hombre luchaba con sus fuerzas hasta el momento. Y Dios lo descoyunta
Y a partir de ahí, ¿cómo luchó, hermanos? Con el Espíritu. Anteriormente luchaba con sus fuerzas, estaba más fuerte que un chivo. Y le dijo el Señor: no, con tus fuerzas no, mijo. Ni con caballo, ni con espada. ¿Con qué es, hermano? ¿Con qué peleamos? Efesios capítulo 6. Aquí está la divina y poderosa palabra del Señor, hermanos. Mis amados, es imposible que venga la victoria si no hay batalla. Jonás tuvo la suya. Vino la victoria. Las batallas se ganan no con fuerzas humanas. Tenemos que pelear para vencer, hermanos. ¿Saben lo que más nos va a sorprender? Aún en el más remoto o en el lugar más raro que Dios te ponga, en el lugar más extraño que Dios te ponga y te encuentres, ahí tenemos que luchar, hermanos. Ahí, hermanos. A Daniel le tocó luchar por 21 días. Daniel 10, versículo 12. Y fue contra las potestades satánicas. Lea todo el contexto. Daniel 10, versículo 2. Lo que yo quiero subrayar, mis amados, que este hombre se metió tremendamente en un ayuno y en oración y le dijo, la respuesta divina dijo lo siguiente en Daniel 10, 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, no le hace que sea un estómago de la ballena o en una cueva o en una isla, no le hace. En el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice la Biblia, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A causa de qué viene Dios, mis amados hermanos? De las palabras que salen de aquí, de la necesidad que usted y yo clamamos, hermanos, delante de Dios. Mis amados, las inquietudes y los duros conflictos sacudían el alma de Jonás, lo cual lo impulsó a comprometerse. Él se comprometió diciendo, lea conmigo por favor, para que vean todo el desenlace, ¿ok? Ahí vamos a terminar. Vamos a leer del versículo 3 en adelante, para que vean cómo todo este suceso tuvo que ser necesario para que se comprometiera. Y para que se comprometiera, como lo dice el Salmos, de veras, de verdad. Leo por favor el versículo 3, capítulo 2, 3 de Jonás. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que él confiaba en un Dios todopoderoso? Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Yo le dije hace ratito, hermanos, que no fue ninguna buena situación. Si estaba calvo Jonás, hasta con peluca salió. Sigo leyendo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Fíjense la tremenda oración. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, cuentos, su misericordia abandonan. Ahí de ellos, dice Jonás, en el versículo 9, dice, mas yo, ¿con qué, mi amado hermano? Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y aquí viene lo que quiero yo subrayar. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se dan cuenta que era obligadamente hasta que Dios mirara? Hasta que te rindas, viejito. No, todavía no, otro día. 2 días. Hasta que te rindas, viejito. No, todavía no. 3 días. ¿Te rindes, viejito? Lo que tú digas, mi Señor. ¿Cuántos nos rendimos delante de Dios, hermanos? ¿O nos hemos rendido en este tiempo? Ponga su Biblia ahí abajo, yo quiero orar por usted. Usted ore por mí. Y también quiero aprovechar este tiempo para que los que nos están escuchando, tanto presentes como en las redes sociales, que le demos la vida a Cristo, porque hoy estamos aquí presentes, mis amados, mañana no sabemos.
Mañana no sabemos. Ahorita yo voy a manejar de regreso a la casa. Yo estoy consciente que puedo morir. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo puedo morir, hermanos. Pero usted y yo tenemos un lugar en el cielo. Por fe. Es por fe, no por lo bueno que sea yo. Si usted quiere tener un lugar en el cielo, es bien sencillo, hermano. Hay que tener nomás la actitud de un siervo de Dios, así como Jonás, que se rindió, tiró todos sus argumentos humanos y dijo: Señor, mi Dios, perdóname. Vamos a pedirle perdón, ¿qué les parece? Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, mi Dios. Gracias porque tú nos hablas de una manera tan pero tan especial. Tú nos amas, tú nos proteges, tú nos cuidas. Y a ti te ha placido tratarnos exactamente en el lugar, con la situación que tú quieres, de la manera que tú quieres. No lo entendemos, mi Dios, pero lo que sí debemos de entender es que somos tus hijos. Y tú ciertamente buscas bendecirnos, mi Dios. Y así como Jonás finalmente se doblegó ante ti y te dijo: cumpliré lo que tú me prometiste, Señor. Así hoy tu pueblo te dice en el Espíritu: Señor, yo voy a cumplir lo que tú me prometiste, mi Señor. Yo te amo y perdóname. Perdóname mi desobediencia. Soy un ser humano y me equivoco. Perdóname, mi Señor. Dile ahí, hermano. Dios es bueno, es justo y es perdonador. Es grande en misericordia. Es lento para la ira y es grandísimo en misericordia. Perdóname, mi Señor. Queremos hacer tu labor. Si tú quieres que yo vaya a Nínive, vamos a ir, mi Dios. Yo no quiero tomar mis direcciones. Yo no quiero abusar de mi libertad. Yo quiero seguirte, mi Señor. Y gracias por meterme en el estómago del pez, en una cueva, en la casa, en cualquier lugar que me hayas metido. Gracias, mi Señor. Porque solamente tú tratas con tus hijos. Sabes lo que yo necesito, mi Dios. Oro por tu iglesia, Padre amado. Oro por tu iglesia. Gracias por traer a mis hermanos. Gracias por sus vidas, mi Dios. Bendícelos, Padre. Cuídalos y protégelos. Ayúdalos a que ellos sigan realizando la obra que a ti te place que realicemos, mi Dios. Bendice a los bebés, mi Dios. Bendice a los niños, bendice a los preadolescentes, bendice a todo adulto. Y te pedimos, mi Dios, que tú también nos des un lugar para que sigamos ministrando bebés, Padre. Queremos ministrar el corazoncito de los bebecitos, Padre. Tú eres testigo, mi Dios. Ayúdanos. Vamos a ser pacientes. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a tu pueblo. Y si alguien ahí de su corazón dice: Señor, mi Dios, perdóname, ¿qué hago, pastor? Dile ahí de tu corazón, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10, porque esta palabra profesamos, la palabra de fe, que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con nuestra boca, dice la Biblia, se confiesa para salvación, pero con nuestro corazón se cree. Con nuestra boca se confiesa para salvación, pero con nuestro corazón se cree. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tú has permitido una vez más que más hijos tuyos lleguen al arrepentimiento, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, mi Señor. Padre, ministra a tu pueblo, Dios. Y que cada vez que vengamos a tu lugar, vengamos con un corazón agradecido, mi Dios. Dispuestos, con anhelo, con deseos de adorarte, mi Dios. Gracias por mis hermanos que hoy vinieron y gracias por los que no pudieron venir. Y que cuando vengamos, todos vengamos con una actitud agradecida, mi Dios. Deseosos de estar en medio de tu pueblo y delante de ti, mi Dios. Adorarte, glorificarte y bendecirte. Hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi Dios, por este tiempo de confinación y de confinamiento, mi Dios. La gloria y la honra es para ti. Y den un fuerte aplauso porque hace 3 meses que no le aplaudimos al Señor. Recibe un aplauso, mi Dios, de un pueblo agradecido, Padre. Ya tenía casi 3 meses que no te aplaudíamos. Recíbelo, mi Dios. Es para ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.